Cualquiera pensaría que después del uno se vendría lo bueno, yo el primero, pero me parece que aún vamos a tener que esperar un poco más porque a pesar de que pues, este juego es prácticamente el único responsable del éxito que tuvo esta saga en su momento y de toda la inercia que pilló desde entonces en las botas de su nuevo protagonista y fuera de ellas, si decíamos que el primero era un prototipo, este es una idea a medio cocer que da pequeños golpes de genio, pero que sinceramente recordaba bastante mejor. Creo que el problema es como todos estos juegos similares, como Jack de Naughty Dog en su segunda y tercera parte, que al compartir protagonista, estilo, equipo de desarrollo y muchas zonas y mecánicas comunes, hacen que recuerdes la primera parte mejor de lo que es, porque las mecánicas refinadas de las próximas partes parecen como mezclarse con una aproximación un tanto menos desarrollada que sería la primera parte, en este caso el Jack 2. Y aunque para confirmarlo todavía tengo que jugar al Revelations y al Brotherhood, sospecho que este es un caso exactamente de lo mismo. Pero es un poco pronto para echar mierda. Antes de esto, ¿de qué va Assassin's Creed 2? Antes del mismo habría que dar un poco contexto del Assassin's Creed Lineage, una serie de cortos que, a pesar de que a día de hoy se pueden disfrutar en su totalidad en un vídeo de una media hora en el canal de Yubi, durante los meses anteriores al lanzamiento de su segunda parte nos fueron dando contenido a cachitos de 6 o 7 minutos que daban contexto de qué había sido de los asesinos, qué había pasado con los templarios y qué hacíamos en la Italia de los Medici. En estos cortos seguimos los pasos de Giovanni Auditore, el padre de Ezio, y de Rodrigo Borgia, como diríamos los españoles, Borgia, como lo llaman los italianos, por Florencia, por Venecia y por los estados papales que van a ir poniendo las piezas de este curioso ajedrez que va a significar el juego. Es corto, no es gran cosa ni para dar contexto al juego ni como un ente independiente, pero está bien producido y los personajes que aparecen aquí luego tendrán modelos en juego bastante similares a los actores que están aquí interpretando a los personajes, salvo por Ezio, que, bueno, en fin. Y en su momento fue una herramienta de marketing bastante potente, aunque luego después en el juego demostrase que toda la intriga palaciega y uso de personajes históricos terminase con una presencia bastante menos interesante de lo que ofreció su primera parte durante pues, las cruzadas. Quizás salvo la excepción que supone Leonardo da Vinci. Pero en su momento yo fui otro de estos chavales que lo flipó cada semana que salía uno de estos y los veía varias veces para charlar en foros de Facebook, lo que nos contaban aquellos que desgranaban cada detalle del metraje, o sea que no voy a negar que la macarrada de la producción me ha transmitido cierta nostalgia que ha hecho más disfrutable su segundo visionado. Ya veremos si el resto de productos complementarios aguantan tan bien el paso del tiempo. Pero al comenzar la segunda parte de Assassin's Creed, estas intrigas tienen poco o ningún peso, pues volvemos a estar en la perspectiva de Desmond Miles, en el mismo punto en el que al final de su primera entrega, Lucy aparece diciendo que tienen que salir de ahí cuanto antes y con el permiso de su tarjeta somos capaces de observar un poco Abstergo y de ver qué se traen entre manos y las instalaciones que tienen. Un sinnúmero de Animus repartidos por los pisos inferiores, mucha seguridad y guardias buscándoles activamente para empezar el juego un tanto fuerte. Curioso que los guardias en lugar de pistolas lleven porras, pero en fin, cosas innecesariamente nitpicky. Aun con todo consiguen escapar y se nos presenta a un pequeño grupo de asesinos que nos acompañarán el resto de la saga, que son casi los únicos que quedan. Mientras cada grupo, cada equipo y cada región en el presente va perdiendo a sus últimos efectivos. Tenemos a Sean, el cerebrito británico que va registrando toda la información que el Animus ofrece, Rebecca, una gamer girl que se asegura de que todo va como tiene que ir, y Lucy, que es tanto la líder como el contacto con el equipo anterior. Desmond, además de ser la mascota, es la persona que se puede tumbar en el Animus y acceder al dato de su antepasado, en este caso Ezio, con conocimientos maravillosos e interesantes que nos van a ayudar a seguir con nuestro trabajo como Assassins, y le dicen que además de esto necesitan que sea un efectivo un poco más activo en el campo, en la guerra, en las trincheras en las que se están encontrando, lo que significa que necesitan que aprenda a luchar mejor para poder pegarle tremendas palizas a Abstergo. Y la forma de hacerlo es revivir las memorias de sus otros antepasados y que esa memoria muscular poco a poco vaya permeando en su cuerpo actual, a través del llamado efecto sangrado, que es, pues,
hacer lo mismo que hace Ezio, pero en el presente, a pesar de que las actividades físicas no se hayan entrenado. No debería ser un problema porque se supone que Desmond Miles está mamadísimo y ha sido entrenado previamente. El propio Desmond nos habla de que se entrenó en una especie de colegio interno de Assassins conocido como La Granja y que se escapó porque no quería tener nada que ver con la organización porque no sabía cuál era su papel en todo esto, pero que, como suele pasar con los elegidos, la responsabilidad volvió para morderle en el culo. Tras unos días en el Animus y con un poco de entrenamiento en la vida real, esta teoría del efecto sangrado demostrará ser cierta, pero de la misma forma los efectos secundarios a la exposición de tantas horas de Animus hacen que, bueno, empieza a poder utilizar el Animus sin necesidad de sentarse en el Animus, así que a pesar de que está rodeado de templarios y que están empezando a materializarse en su realidad, decide que por ahora es mejor ignorarlo porque la misión es más importante que su seguridad. Desmond seguirá desentrañando los misterios del pasado en la campiña italiana hasta que un nuevo aviso de ataque le obligará a detenerse para poder defenderse ante un ataque directo con Vidic a la cabeza, y tras repelerlo a duras penas huirán con un vehículo, un par de ordenadores y lo puesto junto con un Animus, como es obvio, en el que podrá pasar todo el postgame una vez hayas terminado la historia. Es corto, es efectivo y plantea todos los elementos que van a ser necesarios para la segunda parte del 2, tercera parte del 2 y tercera parte de la saga en general, que seguirán hablando de la narrativa de lo que le está pasando a estas personitas en el presente. Pero eso es solo en el presente. ¿Qué es lo que está pasando cuando Desmond toma el control de su nuevo antepasado? Se nos presenta a Ezio Auditore da Firenze. Desde su nacimiento somos capaces de aprender los botones de piernas, puño, esquive y triángulo para movernos cuando acabamos de venir al mundo, con una rápida transición que nos lleva a su juventud dando un discurso a una banda callejera que está a punto de enfrentarse a un grupo rival. Momento que sirve como tutorial para un combate que nos enseña a usar golpes, contras y esquives varios. Una pedrada y la aparición de su hermano mayor al rescate detiene la acción no sin antes dejarle una cicatriz a Ezio que llevará por el resto de sus días, que sirve para enseñarnos otra mecánica. A los enemigos caídos se les puede robar, y de este juego en adelante los dineros, en este caso los florines, pasarán a ser un recurso necesario para todo el equipo que se irá desbloqueando. Los galenos, que se encuentran repartidos por las calles de Florencia, uno de ellos no está demasiado lejos de donde se están pegando, sirven tanto para curar como para vender medicinas, y son nuestro primer encuentro con esta mecánica de compra y venta de servicios que se van a aplicar en toda la saga a partir de aquí. Y por último se nos presenta la última mecánica prácticamente inseparable de lo que significa Assassin's Creed, que es el parkour, en el que tanto Ezio como su hermano se suben a una iglesia cercana y contemplan Florencia desde lo alto en una de las escenas más icónicas que nos ha dado la saga desde su concepción. Tras un encuentro amoroso con un idilio de juventud, Ezio dedica el día siguiente a ayudar a su familia con diversos quehaceres. Uno de ellos, arreglar la cuchilla de su padre, encargándole la tarea al artista e ingeniero local Leonardo da Vinci, alguien que desde el momento será amigo y confesor de los problemas del protagonista, cuya química es maravillosa desde la primera escena. No es para menos, teniendo en cuenta que son los dos personajes que más porno tienen juntos de la saga. Eso me han contado. F en el chat por Altair y por Malik. Nuestro manco favorito ha sido derrocado por una rubia de ojos azules. ¿Pero qué ojos azules? También busca unas plumas para su hermano, pega una paliza al novio infiel de su hermana y se dedica a disfrutar de su tiempo en Florencia. Pero esta paz no dura demasiado cuando su padre, al ser uno de los banqueros más poderosos de la República y además un asesino, es un objetivo para muchos y por tanto termina ejecutado junto con dos de sus hijos sin pruebas en la vía pública. Ezio intentará evitarlo por primera vez entrando en el otro despacho de su padre y renaciendo como lo que será durante el resto de sus días, un asesino. Gamers. Tras el intento fallido de salvar a su familia, Ezio tendrá que escapar con su hermana y con su madre, la última familia que le queda, de su querida Florencia, de la que
ahora está hasta arriba de guardias que les tienen como personas non natas. Huyen a la ciudad de Monterrillón, la villa de su tío Mario, en busca de un refugio con mucha sed de venganza. Y para evitar que la guardia le detenga, se vale de un ejército de pelandruscas que desde un burdel le enseñan a moverse como un ninja. Me encantaría estar inventándomelo, pero me temo que es bastante canónico. Cuando llegan a la villa de su tío, se encuentran con una ciudad desvencijada, una mansión bastante ruinosa y bastante poco movimiento alrededor de la misma. Amurallada, apartada, sin demasiado interés, donde Ezio aprenderá quién era su padre, quiénes eran los asesinos, cuál es su objetivo en todo esto y recibirá un entrenamiento básico pero suficiente para ponerse a cazar templarios. A medida que van cayendo, el juego dará pasos agigantados en su línea temporal, a veces pasando meses o incluso años entre objetivo y objetivo. Y durante esto, Ezio va descubriendo quiénes se encuentran detrás de la intriga por matar a su padre y quién está a la cabeza de los mismos, una figura mucho más siniestra al que llaman simplemente el español, Rodrigo Borgia, al que termina conociendo cara a cara cuando termina de ejecutar a uno de sus enemigos. Rodrigo le dará un poco de exposición y le apuntará a otro lugar completamente diferente, a Venecia, en la que quiere terminar de extender su influencia para poder acceder al trono papal, que en la época tenía un poder bastante considerable. Ezio viaja con Leonardo a la nueva ciudad y para por el camino para conseguir un salvoconducto de otra figura histórica, Catalina de Sforza, líder de Forli, que demostrará ser más importante con el paso del tiempo. Venezia no tarda demasiado en darse cuenta de dos cosas. La primera, la ciudad está dividida en zonas de influencia entre diferentes facciones y gremios. Y la segunda, el gremio orientado hacia el comercio tiene uno de los mandamases más corruptos que se ha encontrado. Nada más llegar tendrá contacto con una muchacha que le conectará con el gremio de ladrones, con el que empezará a relacionarse de este punto en adelante, y antes de seguir con su venganza personal, tendrá que ayudar a este gremio a derrocar a esta especie de lord del comercio corrupto como su puta madre. De la misma forma que hizo en Florencia, reducirá la influencia de los templarios mientras ayuda a sus compañeros a recuperar un lugar que llevan disputándose mucho tiempo. Y bueno, en un momento dado será el puto primer hombre en volar como el águila real que es. Pasan los años y Ezio comienza a darse cuenta de que la profecía de la hermandad, los documentos de Altair, la biblioteca centenaria y el lugar donde todo está ocurriendo parecen estar conectados de alguna forma. A pesar de haber sido escéptico toda su vida, ateíto de fedora en cabeza tipeando allá donde va, empieza a observar cómo todas las piezas van cayendo por su propio peso a medida que un evento de suma importancia parece estar a punto de ocurrir delante de sus narices. Y es entonces cuando Rodrigo Borgia vuelve a aparecer en el spotlight con un objeto de vital importancia que acaba de llegar a puerto. Es entonces cuando el fruto del Edén vuelve a aparecer en escena. En una batalla desesperada vuelven a ayudar a Ezio todas las figuras de influencia con las que se ha ido relacionando estos años, algunas de ellas para enseñarle mierda, otras de ellas para pedirle ayuda y otras de ellas con las que ha luchado codo con codo para liberar los territorios que se estaban disputando unos gremios del crimen y unos gremios menos del crimen. Y le confiesan que forman parte de la Orden de los Asesinos y que han estado siguiendo su desarrollo todo este tiempo, pues creen con bastante firmeza que ese elegido del que hablan las fuentes no es César Borgia, como él cree, sino que es Ezio. Y con este prurito cabalga hacia Roma para terminar con todo, a no ser que juegues en la versión completa, que en ese caso nos queda el asedio de Forli y la hoguera de vanidades de Savonarola, que van a suponer unas cuantas horas de gameplay extra que primero este juego no necesita, pero ahí están, y segundo tiene las misiones más soporíferas de todo el runtime. Roma, Capilla Sixtina, un asesino, un templario, un duelo a muerte mano a mano, puño a puño, el bastón y el fruto se unen en un artefacto completo y usándolo como llave se puede acceder a la cámara que se encuentra en lo más profundo del Vaticano. Uno supone que al otro lado está Dios, mientras el otro cree que al otro lado hay respuestas, y ni uno ni otro se equivocan. Ezio le perdona la vida a César porque históricamente le quedan muchos años por vivir, pero necesitamos un boss final, así que
Le deja en el suelo mientras accede a la cámara en la que una diosa de otro tiempo empieza a plantear más dudas de las que resuelve, mientras se gira la cámara y se dice que ese es su lugar en todo esto. Desmond, demostrando que Ezio durante todo este tiempo no ha sido más que el mensajero y estos seres son lo suficientemente poderosos como para saber que Desmond accedería a estas memorias en algún momento y poniéndole un continuará a las aventuras del Florentino, que uniéndose con el final de Desmond nos trae el punto y seguido que significará Assassin's Creed Brotherhood. Eso es todo por la narrativa, pero ¿qué hay del gameplay? No voy a negar que este juego me ha dejado bastante más dividido que su primera parte. Hay algunas cosas que son una obvia mejora, pero al igual que en el primero podíamos justificar parte de su estructura repetitiva por ser la beta, el prototipo de la saga, en el segundo es bastante más complicado darle la misma excusa para defenderlo. Y me temo que es mucho más repetitivo que su primera parte, aunque lo consiga disimular mejor con el carisma de los protagonistas. Pero no vamos a quedarnos solamente en lo negativo, vamos a dar un par de pros antes de liarnos a los contras. Es el primer Assassin's que actúa como uno de sus principales puntos de venta desde el 2 en adelante, que es como un museo virtual, una forma de abrir una ventana al pasado y observar no solo una ambientación llevada a la vida en ropas y en calles, sino también con notas complementarias y estudios de edificios más icónicos de los lugares turísticos que se visitan o directamente las obras de arte que pueblan estos sitios por dentro. Los amantes de la historia del arte o el turisteo en general utilizarán este juego no solo para matar a gente, sino también para poder dar una vuelta por estas ciudades y al fin poder leer más de su contexto in-game. Es una puñetera delicia que afortunadamente no solo pasará a ser un imprescindible en el resto de títulos de la saga, sino que también ha terminado permeando la experiencia a juegos externos para todo aquel que quiera disfrutar esto sin tener que matar a camisas rojas, lo que estoy seguro que va a suponer que, por ejemplo, lo descarguen en los ordenadores de informática de muchos institutos para disfrutar de lo que puede ser un paseo por un mundo completamente antiguo como pueda ser el griego o el romano, sin que le des la capacidad a los chavales de liarse a matar civiles. Además es también el primero que empieza a meter un poquito los pies en la piscina de los niños pequeños con elementos reales de RPG bien implementados o al menos que empiezan a tener más peso que armas nuevas a medida que avanza la historia. La historia del juego está llena de telas, tintes, médicos, herreros y demás trabajadores que se encargarán de proveer al asesino de todo lo que necesita para seguir provocando la morición a sus enemigos. Para poder acceder a estos bienes y servicios, en el más puro estilo del incipiente capitalismo, va a tener que aprovecharse del trabajo ajeno, pudiendo acumular este vil metal de 4 formas. La primera es avanzar con la historia principal o con las secundarias, que siempre terminan pagando florines. La segunda es robar unos cofres con los ahorros de los ciudadanos de las ciudades y de las fortalezas que están en terrazas y en pues, la calle, porque se ve que es un sitio seguro para guardar los ahorros de toda una vida. La tercera es robar a los transeúntes o a los soldados que intentan detenerte por cualquier cosa, a veces por respirar muy alto. Esta mecánica es más para recuperar la munición y los venenos que vas gastando para poder deshacerte de ellos, pero también te dan algo de dinero, no mucho, pero al principio del juego puede estar bien. Y la cuarta y última es, de tanto en tanto de forma aleatoria, aparecerán como unos pajes dando vueltas que cuando te vean se cagarán de miedo porque pues Ezio impone bastante y si les persigues y les placas te puedes quedar con bastante dinero. Algunos de ellos lo han robado, otros de ellos se lo están llevando de un templario a otro, pero todo acaba en los bolsillos de la misma persona, Ezio Auditore da Firenze, el rey de los gamers. ¡Rise up! Pero nadie que haya conocido, que le haya dado un buen repaso a este juego, ha acumulado su tremenda fortuna por estos medios, porque seamos realistas, el juego y su economía están bastante en la puta mierda. La villa de tu tío Mario es un puto desastre, pero a medida que vayas sangrando florines a lo largo y ancho de la misma, el valor del patrimonio empezará a subir considerablemente. Esto se refleja en absolutamente todo. Sube al encontrar las putas plumas de Petruccio, sube al comprar obras de arte para decorar tu villa.
Cuando retocas los comercios que al principio están cerrados y luego después no están 100% operativos, aumentas muchísimo el capital de todo lo que sería Monteriggioni. Y en caso de que cojas cosas secundarias como las páginas de Altair o las tumbas de los asesinos, también van a empezar a sumar puntos. Incluso tus armas o armaduras van sumando pocos, pero algunos puntos. Y al final todo esto suma un valor que se computa con una serie de florines que serán más altos o más bajos en función de lo que hayas ido llenando del porcentaje de completar el juego. Y cada 20 minutos de juego se pagará toda esa suma en el cofre que está detrás de tu hermana en la villa. Y bueno, nadie dice que si te pones a ver algo en Netflix y dejas farmeando el juego unas 5 horas, vas a ser el puto señor más rico de toda la Italia conocida, pero efectivamente, eso es justo lo que va a pasar. Eres libre de no hacerlo, pero es la estrategia que más he escuchado que ha empleado todo el mundo. Se haga o no se haga esto, por lo largo que es el juego y la forma en la que estructura sus mejoras, es imposible que la inflación no se vaya a la mierda cuando has completado, ¿cuánto? El 60% del juego, como tardísimo, pero como tardísimo. Esto si estás yendo a lo mínimo, pero como te dé por hacer un par de secundarias o pillarte todas las armaduras o reformar un poquito, vas a pasar de 3 corazones a 18 en el Zelda en 2 horas de juego. Es una mecánica a la que aún le queda bastante para no pasar de 0 a 100 al momento y pues todavía no tiene las herramientas como para poder nivelar este tipo de desarrollo dentro del mismo. Pero supongo que no todo puede comprarse con dinero y esto nos abre paso hacia el Gear legendario, que en este caso está formado por la espada de Altair, que tu herrero será capaz de manufacturar en caso de que hayas conseguido suficientes secundarias y suficientes páginas de los diarios de Altair y le hayas reformado lo suficiente como para que tenga un horno de la hostia como para poder sacar esa espada, no lo sé, no, el juego no explica una puta mierda sobre cómo funciona ese arma en específico. Y la armadura de Altair, que junto con esa camisola negra y ese material con una aleación magnífica que repele las balas, pero al mismo tiempo es súper ligera y te permite 100% de fluidez de movimientos, hace que encontremos a Ezio en su punto y valor definitivo con sus 2 armas, sus 2 hojas ocultas enteramente desarrolladas con pistolas, veneno y una en cada mano, mientras abre las manos y desprende todo ese swag con la puta armadura más edgy que vamos a tener desde este punto hasta el final de la saga. ¡Gamers! Conseguir esta armadura no será fácil, pues demanda que el jugador haga carreras, saltos o puzzles en 6 localizaciones muy específicas. Estas digamos que están repartidas tras muros de desincronización para asegurarse de que no consigues todas las partes demasiado rápido. Y no voy a negar que me toca un poco lo que viene siendo los cojones, porque estas secundarias que piden tiempo y habilidad al jugador están presentadas de forma que tienen que ir de la mano con la progresión de la historia, pero cuando miramos en la otra dirección, literalmente con 4 horas de juego te dan la posibilidad de conseguir una fortuna tan grande que puedes comprar todo lo demás antes siquiera de que tu primo Mario te haya enseñado cómo funciona la puta espada. Cosa que a mí, que he jugado a muchos RPGs, me resulta un tanto contraintuitiva, porque en cualquiera que se precie es al contrario. Das la opción de conseguir el gear definitivo a un jugador desde más o menos la mitad del juego y el que se quiera farmear y gastar todos los dineros puede hacerlo, pero lo de explotar los recursos para tener dinero ilimitado suele venir casi al final del juego, si no en el postgame. Es algo que en futuras bases, casas, ciudades o barcos se seguirá tratando un poco mejor, pero si el recuerdo que tenía de cada uno de estos títulos posteriores no me está engañando, se implementa de forma muchísimo más funcional.
Sinceramente me da miedo llegar a los Assassins que empezaron a meter microtransacciones en su sistema monetario. Pero tiempo al tiempo, vamos poco a poco. Y hablando de esto, el sentimiento del hogar es una de estas mecánicas que gustan muchísimo en la saga y que para bastantes jugadores jamás ha sido igualada en el punto en el que lo consiguió la segunda entrega, dándote una villa entera para ti. Es tener la opción de tener una base, un lugar que actúa al mismo tiempo como centro de operaciones, una casa y un museo que te deja observar todo lo que has conseguido, los objetivos de la historia a los que has matado, o que incluso puedes decorar con el paso del tiempo con todos los objetos secundarios que puedes ir consiguiendo en diferentes ciudades y fortalezas, no solamente con tus armas y con armaduras. Esta villa de asesinos, a medida que vas consiguiendo armas, armaduras, arte, estatuas, reformas, banderas, consigue que se sienta mucho más familiar e icónica de lo que nos podemos encontrar en el primer título, aunque menos icónica que la vieja y querida Almasiaf, si me preguntas a mí. Pero el que el propio juego vaya cambiando tanto los adentros de la villa como los adentros de tu mansión a medida que vas reformando las tiendas y va pasando el tiempo poco a poco, es un sentimiento magnífico el ver las calles más limpias, más gente dentro de las murallas o la mansión retocada aquí o allá retornando a su esplendor pasado, porque no solamente es un golpe diegético maestro, también ayuda a dar una forma orgánica simplemente mirando alrededor de darte cuenta de la cantidad de años que están pasando a lo largo del juego, y siempre es un punto al que voy a aplaudir. Para lo que voy a dejar de aplaudir es porque, a pesar de que el desarrollo para los elementos clásicos importantes para la saga, como los que vinieron antes, el legado de Altair o lo que significa la Orden, son puntos que van a seguir desarrollándose en profundidad dentro de unos años en las próximas partes, en este juego son referencias que están repartidos por documentos que la mayoría de jugadores no saben ni que existen, o que en caso de que lo sepan no se han leído ni 4 de ellos. Y a mí es un punto que me toca los huevos, sobre todo sabiendo que la tercera parte vamos a visitar Estambul con una red de asesinos jodidamente flipante, pero que en el otro lado del mundo parecen ser 4 matados repitiendo mantras con poco o nulo significado, a pesar de ser los guardianes del lore máximo y las mejores reliquias de lo que ha supuesto la hermandad. No cuela, compa, no cuela. Pero ojo, no es como si Assassin's Creed 2 no tuviese desarrollo dentro del lore de los asesinos, porque vaya que sí lo tiene, pero está escondido en unos puzzles que se encuentran repartidos por los monumentos que visitas, que no tienen ningún peso narrativo y que se sueltan como contexto inconexo con nada que tenga que ver con Ezio y con su familia, porque son literalmente bugs en el Animus que ha dejado un sujeto anterior, lo que significa que su tío, Ezio y toda su descendencia no tenían ni puta idea de absolutamente nada. De forma jugable es maravilloso porque, a pesar de que no tienen ningún peso narrativo y se sueltan como contexto inconexo con nada, son referencias históricas que, bien para el que las pille y se quiera pegar con unos rompecabezas que, seamos justos, son bastante sesudos y no sé si a día de hoy se pondrían dentro de un juego especializado en algo que no sea puzzles, porque ojito los últimos. Cruzo los dedos porque este punto de división entre lore y narrativa de todas formas se resuelva de forma satisfactoria en su siguiente parte, que estoy deseando ponerme a jugar. Y ya que estamos hablando de esto, tremenda mierda de villanos que tiene este juego. Es imposible recordar o siquiera diferenciar a 2 de ellos. No podría deciros nada, pero absolutamente nada de los mismos. Y esto me sorprende porque en el primero era en el que se supone que se encontraban todos estos que valían para poco o nada y han terminado resultando personajes unidimensionales, pero que aprovechan muy bien sus últimos momentos y que plantean una serie de dudas que luego, aparte de ese poco diálogo y algunos soliloquios, el protagonista empieza a plantearse unos conflictos que dejan un pozo muchísimo más potente de lo que deberían dar con la poca aparición que tienen en pantalla. Pero son personajes secundarios cuyo carisma ha desaparecido por completo en su segunda parte. El único momento mínimamente similar en el que puedo pensar es en el que Ezio está reventando a patadas el cadáver de su antiguo rival y aparece Mario para decirte: ¡tú! Quieto parado, eres un asesino
respeta a los muertos. Y desde entonces, pues ya cada vez que mata a alguien, le respeta, le da un besito de buenas noches y le dice Requiescat in pace. Gamers Rise Up. No vemos el cambio, no sentimos que el viaje sirva para demasiado y los soliloquios de lo mala que es la venganza que estarían cantados en una historia como esta tienen menos prioridad que ver a Ezio poner una Smack Anime Face mientras se va de putas. Que la verdad es que me duele que esta sea la mascota de la franquicia, pero no vamos a negar que dice mucho de nosotros como comunidad. En el sitio en el que sí que podemos encontrar ese mimo, ese cariño y ese foco es en los personajes secundarios, que curiosamente en Assassin's Creed 2 están bastante más desarrollados que lo que estuvieron en el primero. Están menos difuminados con el fondo, cosa que tiene sentido porque, pues, primero tienen un vestuario y una forma de hablar muchísimo más diferenciada, algunos incluso con vestimenta y códigos de colores únicos a ellos sin compartir absolutamente nada con ningún otro NPC del juego, mientras que en el primero no dejaban de ser conversaciones en los mismos sitios, con los mismos ángulos y con gente que llevaba el mismo uniforme, así que es normal que se recuerden un poco más difuminados en el tiempo. Sí que diré que me parecen muchísimo más interesantes las conversaciones que había en el primero, viendo un poco cómo Altair iba avanzando y se iba redimiendo por sus pecados, antes de los secundarios que se juntan a hablar con Ezio, siendo estos mercenarios, ladrones y putas, para beber y follar antes de intercambiar dos palabras y ver a quién hay que matar después. Pero bueno, quizás solo soy yo. Si tuviese que señalar algunas que sí que tienen peso en esta historia, indudablemente me quedaría con las conversaciones con su padre, su tío, Mr. Medici y Leonardo. Pero de verdad que espero que esta estructura sea cosa del aspecto juvenil e inmaduro de Ezio y que vaya cambiando en su segunda y en su tercera parte antes de terminar con su saga. Cambiando al gameplay y dejando de bichear sobre los compañeros y las amistades mafiosas de Ezio Auditore da Firenze, podríamos ver que Assassin's Creed 2 es mecánicamente más satisfactorio, pero si lo vemos desde un punto de vista orgánico, da un paso hacia adelante y dos pasos hacia atrás. Si en el primero las misiones se planteaban de forma repetitiva, pero se hacían para poder desbloquear información, para planear un asesinato, es decir, el tedio tenía una justificación in-game y no era necesario hacerlas todas, en la narrativa de Altair, él escogería unas cuantas misiones, aprendería un poco de información y luego decidiría cómo asestar el golpe final, el cómo hacerse con el control de la ciudad o directamente aprender el modus operandi del objetivo al que tuviese que acuchillar. Es algo que podemos entender en la ruta de un asesino. En el segundo, las misiones son tan repetitivas como en la primera parte, pero peor, porque hay muchas más y no se hacen para poder desbloquear información, para luego después permitirte escoger una hoja de ruta. Son solo encargos por paloma de Medici para decirte a quién hay que partirle la boca o palizas que les puedes dar a señores por ser infieles a sus señoras si desbloqueasen aproximaciones narrativas que pudiesen variar entre unos y otros o ayudasen para darte materiales de crafteo para mejorar tu equipo, como sí ocurrirá en Assassin's Creed posteriores, entendería la motivación de hacer estas secundarias tan repetitivas. Al fin y al cabo es una transacción para algo que sí que estás necesitando, pero tal cual están, de verdad que no entiendo la necesidad de repetir el loop de jugabilidad de las misiones de gremio o de las palomas. Nadie necesita más horas de juego de esto. Y hablando de esto, mi último contra es que de toda la trilogía, incluyendo el primero en la historia de Ezio, el Assassin's Creed 2 es el juego más largo por mucha diferencia, más de 10 horas de diferencia. Y si lo adquieres hoy en día, te va a venir con el maravilloso DLC que vas a tener que terminar antes del final del título y que no es voluntario. Y que es la parte más soporífera de la historia, que está apuntando a un clímax inminente pero que nunca llega y que adereza con misiones aburridas en una meseta horrible de 2 o 3 horas más de juego
sin poder acceder a nada que no sea esas putas misiones, que encima no tienen más profundidad que la que pueda tener un objetivo que te haya llegado por paloma mensajera, haciendo que para cuando llegues al cuarto clímax del puto juego estés tan aburrido de los otros que han llegado antes que lo único que quieres es rezar para que termine. El metraje más reducido que vamos a tener en las secuelas, o todos los elementos que van a permitir una mejora directa de alguna que otra cosa dentro de tu arsenal, que pues poco a poco se irá refinando en su segunda y tercera parte, terminarán paliando mucho lo que sentimos aquí, pero tal y como está su segunda parte ahora mismo, el final es un sopor de 10 horas de un final que no llega nunca, que estoy feliz de no tener que volver a experimentar en mi vida. Conclusión personal. Antes de jugar al primero y al segundo, habría hecho esta misma reseña con los argumentos dados la vuelta. Disfruté el segundo como un enano en su día, me saqué el platino y el giro final me violó la mente. El hype por su siguiente parte me tuvo sin dormir días antes del lanzamiento del Brotherhood. Pero ahora lo respeto como lo que fue, un pionero en el mundo abierto que dio el pistoletazo de salida a la saga dentro de la saga que fue Ezio Auditore da Firenze, rey de los gamers, Rise Up, pero que más allá de lo icónico y exitoso de su primera parte, no estoy rascando demasiado en esta experiencia. Los puzzles, la mejora de equipo, el museo virtual y la música de Jesper Kid son ahora la base iconográfica y al mismo tiempo la cara de la nostalgia de la saga, y todo eso es parte del golpe en la mesa que supuso el segundo y la construcción de mundo del primero. Dos clásicos que ahora respeto mucho más, pero que si tuviese que decidirme por uno, diría que me he sentido bastante más conectado y sorprendido por la experiencia comedida que significa su primera parte antes que lo largo y repetitivo que han sido las 30 horas que ha durado su segunda entrega. Terminé esto en finales de enero y he decidido darle un mes a la saga, dejarla en barbecho, limpiar el paladar con otros juegos de la tortura que fue experimentar el final de 8 putas horas del segundo, y estoy más determinado y emocionado que nunca a seguir viendo lo que este referente en el mundo de los videojuegos tiene que ofrecer en su siguiente parte, Assassin's Creed Brotherhood. Yo no voy a ser el que venga a quitarle el mérito a un juego de hace 11 años, privándole lo que supuso, pero ahora sí, esta vez con este contexto os pregunto, ¿cuál fue el elemento más importante de esta segunda parte que os hizo decantaros por él como mejor producto comparándolo con su primera parte? ¿Es la historia mejor integrada? ¿Son los personajes carismáticos? ¿Son los gráficos? ¿Las mecánicas? ¿Es la Italia como un destino más taquillero que Tierra Santa? Comentádmelo abajo. En el vídeo anterior, curiosamente, los comentarios orbitaron menos al lo dejé a medias de lo que pensaba y se centraron en fue un título menos accesible en mi país que su segunda parte, o hasta que la saga no explotó en popularidad a través de Ezio no me enteré siquiera de que existía, lo que pone de manifiesto lo importante que es completar esta reseña con vuestra opinión en todo esto, o las circunstancias que pueden aportar muchas personas que viven en otros países, como algunas zonas de Latinoamérica en el que acceder a los videojuegos es más complicado. Así que estoy deseoso de ver qué tenéis que decir al respecto sobre esta entrega en particular. El 2 está muy bien, pero si me preguntas a mí, estoy puto deseando jugar a la Hermandad para que esto se prenda. Y estamos de enhorabuena porque empiezo hoy mismo. Si estás viendo este vídeo a la que sale, estoy ahora mismo en Twitch a punto de empezar con el próximo capítulo en la historia de nuestro italiano preferido. Y si no, descuida que estará resubido en el segundo canal para vuestro uso y disfrute personal. Nada más, nos vemos antes de fin de mes para el análisis de la Hermandad y cruzamos fuerte los dedos porque la experiencia deje un mejor sabor de boca. Muchas gracias y hasta la próxima.